Ya. Buenos días. Gusto en saludarlo, profesor. Con mi compañero José Riquelme y yo, Simón Silva, le presentaremos nuestro desarrollo de los cálculos y dimensionamientos de una malla puesta a tierra. Los sistemas de puesta a tierra son sistemas de seguridad ante corrientes de falla de una instalación eléctrica. Dentro de estos sistemas de protección existe la malla puesta a tierra, donde a continuación aprenderemos a determinar sus parámetros. En primer lugar, se debe rellenar la hoja del terreno, donde en una primera parte procederemos a ingresar los datos de la instalación, como lo son los profesionales a cargo, los nombres del proyecto, entre otras cosas. Luego, debemos medir la resistividad del suelo, y esto se hace mediante los métodos de medición, como lo son el método Wenner o el método Schlumberger. Nosotros ocuparemos el método Schlumberger. El método Schlumberger consiste en un telurómetro, 2 electrodos de potencia y 2 electrodos de corriente, los cuales tienen la función de transpolar las características reales del terreno e indicar su valor de resistencia total en el centro de mediciones. Se hacen mediciones de 12 distancias diferentes entre el electrodo de corriente y el electrodo de potencia. Estos cálculos nos servirán para conocer el valor de la variable n y el valor de la resistividad aparente de cada una de las mediciones. Gracias al método de Schlumberger, obtuvimos el valor de resistividad aparente, el cual será representado a continuación en una hoja logarítmica. La hoja logarítmica es un gráfico, donde en el eje X se indica el valor de las diferentes separaciones entre electrodos, definidas en metros, y en el eje Y se indican las diferentes resistividades aparentes calculadas, expresadas en ohm partido metros. La hoja logarítmica nos sirve para visualizar de forma ordenada los diferentes valores de resistividad aparente obtenidas del terreno. Al comparar los valores, se evidencia un patrón curvado en el gráfico. Este patrón se coteja con las diferentes familias de curvas patrones predefinidas y compartidas por el profe, y se escoge la más similar a la curva generada por nosotros. El objetivo de escoger una curva patrón predefinida es conocer los valores de resistividad auxiliar, espesor auxiliar, razón de resistividad y un valor n que caracteriza a la curva. Estos valores nos permitirán saber la cantidad de estratos que hay, la resistencia de cada estrato y el espesor de cada capa que tiene el terreno estudiado. Teniendo cada uno de los valores de resistencia y espesor de estrato o capa, podemos conocer finalmente la resistencia equivalente del terreno, ocupando las fórmulas de Jacobs y Burgdorf. Para desarrollar las fórmulas, antes debemos definir la superficie estimada de la malla y la profundidad de enterramiento de esta. Luego procederemos a desarrollar el ejercicio. Todos estos datos nos sirven para finalmente calcular la resistividad equivalente, la cual se representa como un valor único. El conductor de cobre desnudo que se ocupará para la malla tiene que cumplir con una sección mínima. Esta sección tiene directa relación con la corriente de falla que circula por el conductor y por el tiempo que esta corriente está presente. Para saber el valor de esta sección, ocupamos la fórmula de Onderdonk, donde para desarrollarla es necesario definir el tipo de unión que tendrá la malla. El objetivo del cálculo es que la malla tenga la capacidad de funcionar bajo corrientes de falla que pueda generar la instalación eléctrica. La resistividad equivalente nos servirá para obtener la resistencia que tendrá la malla en el terreno estudiado. Por norma, exactamente en la NSH punto número 10.1.6.2, dice que el valor de la resistencia de la malla debe ser inferior a 5 ohms. Para determinar la resistencia de la malla,
Existen dos métodos, el cálculo exacto de Schwartz y el cálculo inexacto de Laurent. El cálculo de Schwartz nos comprobará si el dimensionamiento de la malla cumple con los valores de resistencia permitidos. El cálculo de Laurent nos corroborará el valor de Schwartz, en base al criterio de que el valor de resistencia de Laurent debe ser mayor al valor de Schwartz. De esta forma, finalizamos nuestra explicación, donde concluimos que de esta manera se pueden hacer dimensionamientos correctos de malla de puesta a tierra. Esto con el fin de evitar gastos innecesarios y una mala instalación. Me despido cordialmente, Simón Silva y José Riquelme. Adiós.